estimados estudiantes, el día de hoy tenemos, el tema número 3 en esta semana 30 y el tema es planificamos la escritura de los planes de acción. Recuerda, esta lección es para el 5º grado de primaria. Para ello te voy a mostrar aquí la meta, es planificar la escritura de los planes de acción para una vida saludable. Vamos a observar aquí, entonces, antes de ello, vamos a aclararte lo siguiente. Yo sé que lo sabes, pero es bueno siempre recordarlo. Acerca de los textos instructivos que dice este texto, son muy utilizados en la vida diaria. Tú ya los conoces porque durante tu etapa escolar has escrito muchos de ellos. Instrucciones para desarrollar juegos, para elaborar recetas de cocina, para construir un objeto, para respetar las normas de convivencia, etc. También se suelen utilizar para explicar cómo realizar determinados trámites o en afiches para comunicar el procedimiento de uso de algún servicio público. Subir al tren, por ejemplo, como puedes ver, los textos instructivos son fundamentales en nuestras vidas. Tanto así que cuando nos trazamos metas de manera personal o colectiva, también los utilizamos. Es que para lograr una meta siempre es necesario elaborar un plan exacto. Y vamos a leer aquí ejemplos de planificación. ¿Cómo se realiza una planificación? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que debe contener un plan? Para ello vamos a leer lo siguiente. Recuerda, estas lecturas las puedes encontrar en la sección de recursos. Vamos a observar primero y vamos a recordar. ¿Te acuerdas tú en la clase anterior habíamos hablado acerca de los 3 casos de estos 3 niños? ¿Quién era? Muy bien, María, Luis y Ana. Perfecto. Vamos a hablar acerca de esos 3 personajes que han realizado un plan de salud. Para ello vamos a ver aquí una vida saludable para María. Objetivo general: proporcionar a María un plan de vida saludable que le ayude a dejar el sedentarismo. ¿Recuerdas tú de lo que habíamos hablado? ¿Qué significaba sedentarismo? Exacto. Muy bien. Significa permanecer en un solo lugar, no tener ninguna actividad o no accionar. Entonces, es el problema de María. ¿Te acuerdas? Que ella paraba 8 horas en la computadora haciendo sus tareas, realizando algunas actividades, pero sentada. Y esto había ocasionado de que la espalda le esté doliendo y también tenga algunos males y su peso se esté elevando. Entonces, mire este plan. ¿Qué harán? Dice, plantear acciones para una alimentación saludable, que es lo que necesita María, y también plantear acciones para una actividad física adecuada. Son 2 planes que van a realizar. ¿Para qué lo harán? Justamente para incorporar hábitos alimenticios que favorezcan la etapa del desarrollo de María y también para incorporar en la vida de María actividades físicas que le ayuden a sentirse mejor. ¿Qué acciones realizarán? Mira aquí, organizar un plan de dieta. En cada comida debe haber proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Disminuir el consumo de azúcar, reducir el tiempo que va a encontrarse en la computadora a 3 horas y las demás horas fraccionarlas. Muy bien, ¿quiénes serán los responsables? Aquí dice su mamá, María. Excelente. ¿Cuándo realizarán las tareas? Según el plan de dieta, semanalmente, todos los días. Ahora observamos aquí. Dice aquí el plan de vida saludable de Luis. Mira aquí, contexto. Luis es un niño que le gusta jugar fútbol, pero ante la pandemia últimamente ha dejado de hacerlo y se ha acostumbrado a consumir comida chatarra, ya que su abuelito le trae galletas, frugos, gaseosas, chocolates y a veces salchipapas y hamburguesas. Ahora, por tal motivo, es necesario proponerle a Luis un plan de vida saludable. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar un plan de vida saludable que permita que Luis cambie sus malos hábitos de alimentación y actividad física. ¿Quiénes son los responsables? El abuelito y Luis. Mira cómo ha realizado sus acciones. Mira el cuadro de Luis. Acciones y cronogramas. El mes de noviembre, el mes de diciembre, están las fechas específicas. Las acciones. Luis habla con su abuelito para que se comprometa a este plan. ¿Cuándo lo va a hacer? El 1 de noviembre. Luego dice, Luis cambia de régimen alimenticio. ¿Desde cuándo empieza? Desde noviembre para adelante. ¡Excelente! Mira, observa entonces sus actividades. Están específicas, están por fechas.
Incluso ha sombreado esa fecha específica. Perfecto. Ahora vamos a observar el caso también de Ana. Por una vida saludable para Ana. Un objetivo es diseñar un plan de acción diario para que Ana incorpore prácticas de vida saludable. Acciones previas: la mamá de Ana debe pesarla y medirla para calcular el peso que le corresponde según su talla y edad. Su mamá de Ana debe llevarla al médico para explicarle por qué ha subido de peso y pedirle que la oriente sobre la dieta que debe consumir. La mamá de Ana elabora un horario para organizar las actividades de vida saludable. Observa ahí qué actividades está proponiendo, qué días lo va a realizar, qué días va a realizar esa actividad específicamente. Y aquí abajo puedes observar, dice, cumplió todo, algo o nada. Mira, observa su horario, entonces lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Excelente! Luego de observar estos 3 ejemplos de planes, vamos a realizarte algunas preguntas de comprensión. La primera pregunta es: ¿qué ideas te vinieron a la mente sobre cómo es la planificación de la escritura de un plan de acción? ¿Cómo es? Está estructurado, está por días, está por acciones, excelente, fechas. Muy bien. Siguiente pregunta: ¿en qué se parecen esos ejemplos de planificación? ¿Y en qué se diferencian? ¿En qué se parecen estos 3 planes de vida? De María, de Luis y de Ana. Exacto, muy bien, que todos ellos tenían un objetivo, responsables, actividades que iba a realizar. Perfecto, muy bien. ¿Te diste cuenta que los ejemplos están desarrollados a partir de los casos que has analizado? ¿Qué caso elegiste para elaborar el plan de acción correspondiente? ¿Escogiste el de María, el de Luis, el de Ana? Todas tus respuestas son bienvenidas. Recuerda responder a estas preguntas en un cuaderno, en una hoja o en tu portafolio. Ahora vamos aquí. Dice así: es posible que hayas identificado que un plan de acción cuenta con 3 partes básicas. ¿Cuáles serán? Exacto, objetivos, cronograma de acciones y responsables. Bien, plantéate las siguientes interrogantes. Vamos a observar la primera pregunta y dice: ¿qué quiero lograr con los planes de acción? ¿Cuál es el objetivo para mi plan de acción? Quizás tú digas: para mejorar mi salud, para adoptar mejores hábitos saludables. Excelente. Siguiente pregunta: ¿en cuánto tiempo los elaboraré? ¿Quiénes me ayudarán? ¿En cuánto tiempo? Quizás en el mes de noviembre, hasta el mes de diciembre. ¿Quiénes te ayudarán? Mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis hermanos. Siguiente pregunta: ¿cuáles serán las actividades principales de los planes de acción? ¿Cuáles serán esas actividades principales de los planes de acción? Comunicar a mi familia acerca de mi plan, pedir apoyo a mi familia, planificar qué actividades o qué acciones voy a realizar, plantear el cronograma, los días, las horas. Excelente. Vamos aquí también. ¿Qué tareas consideraré para cada actividad? Vamos, todas tus respuestas son bienvenidas. Ahora, aquí, mira lo que te dice la maestra. A medida que en la escritura de tus planes tomes en cuenta más aspectos, como el contexto, descripción del problema y la evaluación y el control de actividades que realizas, ya no solo estarás escribiendo un conjunto de pasos o reglas, un texto instructivo, sino que estarás exponiendo una serie de enunciados en un orden lógico, o sea, un texto expositivo. ¿Qué te dice la maestra aquí? Por esta vez, para escribir tus planes de acción para una vida saludable, asegúrate de que el ejemplo de plan que elijas sea básicamente instructivo, es decir, que contenga objetivos, que contenga cronogramas de acciones y responsables. Recuerda siempre, vas a hacer un plan, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de este plan? También, ¿quiénes serán los responsables a ejecutar este plan? ¿Tú? ¿Tus hermanos? ¿Con tu familia completa? Y también, ¿qué acciones vas a realizar? Primera acción, voy a hacer esto. Segunda acción, haré lo siguiente. Tercera acción, vamos, tú puedes. Estás lleno de muchas ideas y mucha creatividad.
Ahora dice aquí el maestro, ¿ya estás lista o listo para planificar la escritura de este plan de acción? Vamos, tú puedes. Para ello, responde estas preguntas en tu cuaderno, en tu portafolio o en una hoja de reuso, como tú desees. Dice así, ¿para qué escribir este plan de acción? Te pregunto, ¿para qué escribirás este plan de acción? ¿Para ayudarte a mejorar? ¿Para reflexionar? ¿Para emprender? ¿A quiénes estará dirigido este plan de acción? ¿A tu familia? ¿Para ti? ¿Para tu comunidad? ¿Para tus amigos? Si ya elegí el plan de acción para cada uno de los casos, ¿identifiqué qué le falta a ese plan de acción? Recuerda tomar como referencia el plan de acción de salud de Luis, de Ana y también de María. ¿Qué acciones generales plantearé en los planes de acción? ¿Cómo será el lenguaje que emplearé? Recuerda, y te recomiendo siempre usar un lenguaje estándar. ¿Qué quiere decir un lenguaje estándar, maestra didáctica? Un lenguaje donde pueda ser comprensible, un lenguaje en el que cuando escuchen tus familiares o tus amigos acerca de tu plan de acción puedan comprender tus palabras. Palabras sencillas, pero también coherentes y lógicas. ¿Cuál será el título de cada plan? Ponle ahí un título. Vamos, tú puedes. Ahora sí, te dice aquí, observa el siguiente esquema, resumen, sobre lo que debes tener en cuenta al organizar las ideas del plan de acción para una vida saludable dirigido a ti. Ahí está, mira esta estructura. Título que mencioné, a quién está dirigido el plan, cuál es el objetivo del plan, acciones de plan para resolver el problema y también qué acciones centrales presenta este plan, qué tareas permiten que se realicen estas acciones centrales, quiénes son los responsables de la ejecución de estas tareas, cuándo se realizarán estas tareas. Muy bien, y también, como te dice aquí el maestro, revisa que el ejemplo que eliges para tu plan personal, considere los aspectos señalados en el esquema resumen. Mejora el ejemplo elegido en tu cuaderno o en hojas de reuso tomando en cuenta ese esquema o resumen. Asegúrate de que tus actividades centrales estén relacionadas con acciones que favorezcan la actividad física y la alimentación. Si aún no has elegido un plan de acción que utilizarás para ti, vuelve a leer la ficha de ejemplos de planificación que hace un momento hemos leído de los casos de María, de Luis y de Ana. Ya está, aquí te dice el maestro. Identifica la información que profundizaste en estas 2 semanas sobre actividad física y alimentación saludable y que pueda ser útil cuando elabores las tareas de cada acción de tu plan personal y cuando completes el plan de acción del caso elegido. Ya tienes quizás todo listo. Revisa lo que has planificado y organizado. Emplea esta lista de cotejo y, de ser necesario, reajusta tu planificación. Vamos, tú puedes. Empieza ahí a planear, plantea tu título, plantea el objetivo, plantea qué responsables serán los que realizarán y ejecutarán este plan y también plantea qué acciones vas a realizar. No olvides siempre tomar en cuenta, luego de realizar tu planificación, tomar en cuenta y evaluarlo con este cuadro de criterios. Ponle check si lo lograste o check si todavía estás en camino a mejorar. Vamos, tú puedes. Ya sabes, esto es Didáctica Siempre para seguir apoyándote. Estamos aquí para darte la mano, estimado estudiante. ¿Sí? Seguimos adelante. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte. Esto es Didáctica.